En la historia de la fe, pocos personajes brillan con tanta intensidad y fervor como Elías, un profeta valiente, cuya vida y acciones han dejado una huella indeleble en la historia religiosa. Elías fue un defensor incansable del Dios verdadero. Su vida está llena de milagros y desafíos que parecen sacados de una epopeya. Imaginen a un hombre solo, enfrentándose a reyes malvados, desafiando a las autoridades corruptas de su tiempo, luchando contra la idolatría y haciendo cosas increíbles con la ayuda de Dios. Elías no solo se enfrentó a los ídolos, sino que también demostró el poder de su fe a través de actos milagrosos. Esa es la imagen de Elías. Su historia, que encontramos en los libros de Reyes, es una narrativa rica y compleja que nos lleva a una época difícil en Israel, un tiempo de confusión y problemas. Israel estaba sumido en la idolatría y la corrupción, y Elías surgió como una luz en medio de la oscuridad. Prepárense para un viaje increíble por la vida de un hombre extraordinario, un hombre cuya fe y determinación lo llevaron a desafiar a un reino entero. Elías no solo proclamó la palabra de Dios, sino que también enfrentó a multitudes y se convirtió en una voz en el desierto, clamando por justicia y verdad. Uno de los momentos más icónicos de su vida fue en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal y demostró el poder del Dios verdadero cuando el fuego descendió del cielo. En su soledad, Elías también experimentó la provisión divina. Fue alimentado por cuervos y encontró sustento en los lugares más inesperados. En la cueva, Elías escuchó la voz de Dios en un susurro suave, un recordatorio de que la presencia divina no siempre se manifiesta en grandes eventos, sino en momentos de quietud y reflexión. Finalmente, Elías no experimentó la muerte como los demás hombres. Fue llevado al cielo en un carro de fuego, un final digno de un profeta tan extraordinario. La historia de Elías es un testimonio de fe, coraje y la búsqueda incansable de la verdad. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza y luz para aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. La historia de Elías ocurre en un reino dividido. Este reino, una vez unido bajo el sabio y poderoso rey Salomón, ahora se encontraba fracturado y en conflicto. La división no solo era política, sino también espiritual, con el pueblo de Dios enfrentando una crisis de fe sin precedentes. Después de la muerte del rey Salomón, Israel se partió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división trajo consigo no solo rivalidades y guerras, sino también una profunda separación en la adoración y las prácticas religiosas. Mientras Judá mantenía una conexión más cercana con las tradiciones de sus antepasados, Israel se alejaba cada vez más. Elías aparece en el reino del norte, durante el reinado de Acab, un rey que había olvidado al Dios de Israel para seguir a Baal, un dios falso. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, promovió la adoración de Baal y Asherá, dioses cananeos, llevando al pueblo a prácticas idólatras y alejándolos de la verdadera fe en Yahvé. La idolatría se extendía como una enfermedad, haciendo daño al pueblo y alejándolo de la verdadera fe. Los altares a Baal se multiplicaban y los profetas de Yahvé eran perseguidos y asesinados. El pueblo, confundido y temeroso, se encontraba en una encrucijada espiritual, sin saber a quién seguir. Es en este tiempo de oscuridad que Elías, que significa Dios es mi Dios, aparece en la historia. Elías no era solo un profeta, sino un faro de esperanza y verdad en medio de la confusión y la desesperación. Su misión era clara: restaurar la fe en el único Dios verdadero y confrontar la corrupción y la idolatría que se habían apoderado del reino. Con la fuerza de Dios, Elías se levanta para luchar contra la mentira y decir que solo hay un Dios verdadero. Su valentía y determinación lo llevaron a enfrentarse directamente con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde demostró el poder de Yahvé en un desafío épico. A través de milagros y señales, Elías mostró al pueblo que el Dios de Israel no había abandonado a su pueblo, sino que estaba esperando que ellos regresaran a él con corazones sinceros y arrepentidos. Uno de los momentos más importantes en la vida de Elías es la prueba en el Monte Carmelo. Este evento no solo marcó un antes y un después en la vida del profeta, sino que también fue un punto de inflexión para todo el pueblo de Israel. En un tiempo de gran confusión y apostasía,
donde muchos habían abandonado la adoración del Dios verdadero para seguir a dioses falsos, Elías se levantó como un faro de esperanza y verdad. Elías reta a los profetas de Baal a demostrar quién es el Dios verdadero. Este desafío no era solo una prueba de poder, sino una confrontación directa entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Los profetas de Baal, confiados en su número y en la supuesta fuerza de su Dios, aceptaron el reto sin dudar. Con todo el pueblo y el rey, Acab mirando, se construyen dos altares, uno para Baal y otro para Dios. La tensión en el ambiente era palpable. Cada piedra colocada en los altares representaba la fe y la esperanza de dos grupos opuestos. El altar de Baal, adornado con símbolos paganos, y el altar de Dios, sencillo pero lleno de significado, se erigían como testigos de lo que estaba por suceder. Los profetas de Baal le rezan a su Dios durante horas, pero no pasa nada. Desde el amanecer hasta el mediodía, gritaron, danzaron y se cortaron a sí mismos, esperando una señal, un indicio de que su Dios los escuchaba. Pero el cielo permaneció en silencio, y la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. El pueblo que observaba con atención empezaba a dudar de la veracidad de Baal. Llega el turno de Elías. Con una calma y confianza que solo puede venir de una fe inquebrantable, Elías se acercó a su altar. No necesitó gritar ni hacer grandes demostraciones. Su seguridad en el poder de Dios era evidente para todos los presentes. Con una oración corta pero llena de fe, le pide a Dios que se muestre. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo sus corazones a ti. Un fuego poderoso cae del cielo, quemando la ofrenda, el altar e incluso el agua. El impacto fue inmediato y devastador. Las llamas consumieron todo a su paso, dejando claro que no había truco ni engaño. Este era el poder del Dios verdadero, manifestado de una manera que nadie podía negar. El pueblo, asombrado por el poder de Dios, reconoce que solo Él es el Dios verdadero. En ese momento, todas las dudas se desvanecieron. Los corazones de los israelitas fueron tocados y transformados. Gritaron al unísono, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este evento no solo reafirmó la fe de muchos, sino que también sirvió como un recordatorio eterno del poder y la soberanía del Dios de Israel. A pesar de su victoria, la vida de Elías cambia de repente. La reina Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, quiere matarlo. Elías tiene que huir al desierto. Triste y cansado, el profeta se siente muy mal. La soledad del desierto le hace ver sus miedos. Pero es en ese lugar solitario donde Dios le habla de una forma nueva. Con una voz suave y tranquila, Dios le recuerda que está con él y le da una nueva misión. Elías llega a Sarepta, donde conoce a una viuda y a su hijo que están a punto de morir de hambre. Aunque él también tiene hambre, la viuda comparte lo poco que tiene con el profeta. Ella confía en la promesa de Dios. La harina y el aceite no se acabarán. Esta historia nos enseña a tener fe cuando las cosas van mal. La viuda, al compartir lo único que tenía, demostró una confianza enorme en Dios. En el monte Horeb, donde Dios habló con Moisés, Elías vive algo increíble. Después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego, Dios no le habla con fuerza, sino con una voz suave y delicada. Esto nos enseña que Dios no siempre se muestra con poder. A veces, lo escuchamos en el silencio de nuestro corazón, cuando estamos tranquilos y pensamos. La historia de Elías no termina con su muerte. Antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego, Elías elige a Eliseo como su sucesor. Eliseo, lleno del poder de Elías, continúa hablando de Dios y haciendo milagros. El manto que pasa de Elías a Eliseo representa que el trabajo de profeta continúa y que es importante enseñar a otros a seguir el camino de la fe. La historia de Elías, aunque antigua, todavía es importante hoy. Nos enseña a mantener nuestra fe, incluso cuando hay problemas. Elías nos inspira a defender la verdad, luchar contra la injusticia y hablar de Dios sin miedo.
En un mundo lleno de cosas que nos distraen, la historia de Elías en el monte Horeb nos recuerda que es importante estar en silencio y escuchar a Dios. A veces, no nos habla con señales grandes, sino con una voz suave que nos invita a seguirlo. Elías, el profeta de fuego, nos deja un ejemplo de fe, valentía y amor por Dios. Su historia nos invita a dedicar nuestra vida a Dios, a ser luz para otros. Que el espíritu de Elías nos ayude a escuchar a Dios, defender la verdad y vivir con una fe fuerte.